Bien, quieren tomar sus asientos. Quiero compartir con ustedes en esta noche la Biblia, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Para los hermanos nuevos están los 4 evangelios. Juan sería el último del cuarto evangelio, después está Hechos de los Apóstoles y luego está Romanos, para los hermanos nuevos. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaba atento, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales viendo y habiendo venido, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simeón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchos pueblos, población de los samaritanos, anunciaron el evangelio. Amén. Bien. ¿Quién ayudó para que el evangelio saliera de Jerusalén? La persecución, los cristianos fueron perseguidos. El día de Pentecostés, 40 días, Jesús se apareció a ellos. 10 días ellos estaban reunidos esperando el bautismo del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo, pero la iglesia siempre fue perseguida. Esta es la segunda persecución que tuvo la iglesia. Y ellos dicen que
era lleno del Espíritu Santo, y ese gozo del Espíritu le hizo sentir tan bien a los cristianos que ellos estaban en Jerusalén, y dice que ellos vendían sus posesiones, sus bienes, y traían a la iglesia y compartían con los hermanos y comían y decían: Jesús ya viene. Así que quiere decir que ellos estaban disfrutando de esta bendición, pero la misión recién comenzaba. Jesús ascendió al cielo y le dejó la comisión, le dijo a ellos: ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y ustedes me van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra, también contando con nosotros. Pero ellos se quedaron en el lugar, y luego vino una gran persecución a los cristianos. Fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús, porque estaban los judíos tradicionalistas que tenían su religión, su creencia, y ahora a ningún precio ellos cedían el nombre de Jesús. Entonces ellos no querían que en el nombre de Jesús se hablara. Eso fue la amenaza cuando lo metieron preso a Pedro, a Juan. Le dijeron: lo vamos a soltar, pero ustedes no hablen más de Jesús. Pedro dijo: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros vamos a seguir hablando que nosotros estuvimos con Jesús, nosotros vimos los milagros, nosotros sabemos que lo crucificaron, nosotros sabemos que resucitó, nosotros sabemos que ascendió al cielo, y nosotros seguiremos hablando que Él dijo que va a volver. Y ellos le querían tapar la boca, hermano. Entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Como a veces por ahí dicen algunos: oren, pero oren bien bajito, que nadie escuche. Entonces el diablo no quiere que usted hable de Jesús, que usted sea un servidor de Jesús. ¿Por qué no quiere? Usted puede hacer un montón de cosas, pero cuando usted dice que usted ama a Jesús, hay mucho que hace la carita larga. Pero no importa, lo conocemos a Jesús. ¿Vale? Entonces, allí habían apartado a 7 diáconos, que eran uno Esteban, Felipe y otros 5 más. Y ellos, hermanos, cuando estaba Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y parece que dentro de ellos había una presión de Dios dentro de ellos, de hablar de Jesús. De hablar de Jesús. ¿Qué es lo que presiona dentro de usted? Hay algo que presiona dentro de usted cuando se escucha el nombre de Jesús. Cuando usted dice que Jesús perdona, salva, que Jesús ama, dentro de usted siente una presión. Hay algo que sucede dentro de usted. Y si esto no sucede, algo está sucediendo que no es agradable a Dios. Se está enfriando el amor hacia Jesús. Entonces, hermanos, ellos apartaron a 7 diáconos. Esteban uno era, Felipe era otro, y era lleno del Espíritu Santo. Y un día, hermanos, Esteban lo tuvo que afrontar a ellos, y dice la Biblia que no le podían resistir a Esteban la sabiduría y el Espíritu Santo que hablaba Esteban, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, les relató, hermanos, la historia completa a ellos. Cómo se cumplió la palabra de Dios, desde hablando de Abraham, que Dios le llamó de allá de la tierra lejana. Cómo Abraham no tenía posibilidad de tener descendencia porque era estéril su mujer, pero Dios le prometió, Dios le habló, y luego le habló de las promesas de Dios, de la descendencia, y cómo Dios cumplió hasta llegar al cumplimiento, hermanos, que Jesús naciera en Belén. Y dice que cuando ellos escuchaban esto, crujían su vientre y se enojaban contra Esteban, de tal manera que agarraron piedra y arrojaron contra él y lo mataron a piedra. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, que vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre, y dijo esta palabra: Padre, no le tomes en cuenta, perdona sus pecados. Lo mismo que Jesús dijo en la cruz. ¿Sabe que si Esteban no estaría lleno del Espíritu Santo, no sé lo que iba a decir? Pero creo que perdónale no le iba a decir. Pero sí estaba la gracia de Dios dentro de él. Y dice la Biblia que Pablo, Saulo de Tarso, consentía la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente que le decíamos: baja, métale en piedra. A los pies de Saulo, del joven Saulo, guardaron la ropa de Esteban. Entonces Pablo consentió la muerte de este muchacho Esteban, que lo mataron a piedra. Pablo era un perseguidor de la iglesia del Señor número 1. Un hombre instruido, enseñado en la Biblia, pero en el mundo espiritual estaba atrás de un velo que no podía entender el plan o el propósito de la palabra de Dios. Por eso creo que él mismo dice que si
los judíos lo hubiesen conocido, no estaría el pelo, no lo hubiesen crucificado. Sabe que el mundo nuestro en el cual vivimos, si ellos no tuvieran este velo, sabe que yo dije que las puertas de nuestros templos quedarían chicas. El 80 y el 90% de la gente se convertirían al Señor. ¿Quién puede resistir un mensaje de Dios? Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios haciendo el propósito de Dios para salvarnos, perdonarnos, esto quiebra nuestro corazón. Pero mientras que en nosotros está este velo, no podemos entender el plan de Dios, el propósito ni el amor de Dios. Entonces Esteban vivía en esos tiempos. Saulo era un perseguidor que tenía carta de los principales para si encontraba a algunos de la iglesia, los arrastrase y los llevase preso. Mire si vendría esta noche. Si por ahí se pondría en pie y Pablo le iba a decir, a ver, ¿cuántos aman a Jesús? Los que aman a Jesús esta tarde van a parar allí en la 29. A ver, ¿cuándo iban a levantar la mano? ¿Se animaría usted a levantar la mano y iba así? No, yo soy un simpatizante esta noche, nomás yo soy, de tantas veces vengo cuando el culto y para escuchar a ellos nomás, pero yo no soy de ellos. ¿Y usted? No, yo tampoco. Bueno. Y capaz que Pablo, si ya se me estaría convertido, hubiese dicho, no, yo quería saber cuántos somos creyentes, pues yo también soy creyente. Para ver que se escape todo lo que nosotros. Entonces Pablo era un perseguidor de los cristianos, tenía carta para entrar casa por casa. Ya se entraba en el barrio Colón, dentro de mi casa, después en la casa de la hermana Bichita. ¿A dónde vamos a parar? Allá al fondo, en la casa de otro, ya en el barrio Santa Ángela, Talla Virgilio, del Penacho. Porque de ellos lo arrastraba y no vaya a creer que lo hacían como con tanta delicadeza, para que ellos renegaran la fe, renunciaran a la fe. Venía para este barrio Juan 23 y Bichaca recorriendo toda la calle. Dice la historia que los apóstoles quedaron en Jerusalén y por causa de la persecución todos los cristianos comenzaron a carguen mono y vamos que vienen para atrás de nosotros, vamos. Y salieron a otras ciudades, a otras provincias vecinas. Pero lo bueno que ellos, hermanos, no que solo escapaban de los que le perseguían, sino dice que Felipe entró a Samaria y les predicaba a Jesús. Seguramente que le entraban los samaritanos, porque los judíos con los samaritanos no se llevaban, porque los samaritanos eran una mezcla. Judíos con asirios, y eran mestizos, y los judíos eran muy racistas. Entonces ellos no se llevaban muy bien, la relación amistosa no era muy buena. Jesús, cuando vino una vez de Galilea, pasaba por Samaria y encontró una mujer samaritana. Y ella dijo, a los judíos de samaritanos no se trata, nosotros no nos hablamos, le quiso decir. Por razones que en Samaria, hermanos, había, antes de Acab, estaban los grandes hombres de Dios. Estaba Elías, estaba Eliseos, Oseas y muchos, dice la historia bíblica, muchos profetas, hombres de Dios. Pero en el tiempo de Acab, el rey, que se casó con una mujer galilea que era no era judía, una gentil, ella venía de una cultura diferente. Ella no amaba al Dios verdadero. Ellos tenían sus dioses, o sus ídolos, o sus imágenes. Entonces ella no conocía, y ella promovió y provocó que a donde había altares al Dios verdadero, ellos derribaban y destruían, como en esta casa es el Dios verdadero, esto se destruye y separaba al Dios falso. De tal manera, hermanos, que ellos fueron a una confusión. La gente no sabía, no entendía que existía un Dios verdadero, ni cuál era, ni cómo se llamaba. Por esa razón un día Elías se paró y dijo, hoy se va a definir cuál es el Dios verdadero, y definió con fuego. Amén. Entonces, hermanos, ellos vivieron unos tiempos que conocieron, pero esto llevó a la destrucción a Samaria. Pero aquí en este pasaje encontramos que los discípulos quedaron en Jerusalén y todo lo que era para abajo de los discípulos o los apóstoles, hermanos, comenzaron a huir, a escapar. Y aquí encontramos a un diácono que era Felipe, era casado
Le digo que tenía 4 hijas, pero hace muchos años ya no deben vivir más, porque por ahí algunos se interesa de ella. Y que eran profetizas, dice la Biblia. Buenas muchachas, buenas chicas. Bueno, porque para ser profeta hay que tener buen testimonio, buena conducta, buen comportamiento. Y Felipe, por razones de la perfusión, comenzó a descender. ¿Qué es bajar? Estaba allá arriba, en Jerusalén, donde estaba el lugar de la adoración. Ahora comienza a escapar y se mete a un pueblo pagano, donde Samaria estaba confundido. Ellos conocían los 5 primeros libros de los Pentateucos, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos eran los libros que ellos conocían y aceptaban. Entonces ellos también creían en el Mesías, porque la mujer que estaba con Jesús, él dijo: nuestros padres adoraban en este monte. Ustedes los judíos dicen que adoran en Jerusalén, mas cuando venga el Mesías, él nos declarará toda la cosa. Pero en este momento estoy perdida, le quiso decir a Jesús. Tenía un pasado, tenía un por delante, pero una vida muy triste. La samaritana. Samaria estaba, hermanos, apartado, pero sí tenían una esperanza. Y Felipe entra a Samaria, hermanos, anunciándole el evangelio. ¿Qué será que le dijo? Samaritanos, hoy tienen una oportunidad. Ese Jesús que estuvo en Jerusalén, que hace pocos días lo crucificaron, Él resucitó, Él apareció a nosotros y Él ascendió al cielo y nos dio esta misión. Y yo estoy dentro de esta misión y le traigo una buena noticia: que Él está perdonando pecado, que Él está salvando. ¿Sabe que las idolatrías y las prácticas que ellos hacían son 2 cosas que resaltaban? Y usted imagina qué es lo que resaltaban ellos. La borrachería era una, y lo sexual y moral, orgías. Esas 2 cosas las que más se practicaban. Dios hizo la ley para que el pueblo, para que Él quería escoger un Salvador, y ese pueblo sea un pueblo moral, y por eso le puso la ley: esto guarden, esto guarden, esto guarden, para que usted sea un pueblo moral. Dios nos dio leyes para que nosotros seamos un pueblo moral, que tengamos moral. Amén. Entonces, hermanos, Dios se estableció. Y Felipe entró a Samaria, dice, predicando el evangelio, anunciándole a la gente. Y dice que la gente lo escuchaba como ustedes esta noche. ¿Qué dice Felipe? ¿Qué dice? ¿Quién es ese? Es un judío que vino Felipe. Pero nosotros no lo notamos, pero tiene un lindo mensaje. Pero no es de nuestra religión, no importa, pero tiene un lindo mensaje. Escúchele de lo que dice. Está hablando del Mesías. Está hablando de lo que la Biblia, los 5 Pentateucos dice. Y nosotros creemos que debe venir, y Felipe está hablando de él. Y dice que la gente lo escuchaba muy atentamente. Estaban atónitos. Seguramente con los ojos grandes abiertos y la boca también medio abierta, diciendo: ¿qué dice este? Estamos escuchando cosas que nosotros por ahí escuchamos, que tiene que suceder. Y Felipe tiene un lindo mensaje para ellos. Y dice que Dios hacía milagros. Por la mano de Felipe, milagros extraordinarios. Que los cojos, los paralíticos, los ciegos se sanaban, se levantaban, y la gente seguramente estaban con la boca grande y decían: nunca hemos visto estas cosas. Y comenzaron a creer al mensaje de Felipe. Pero vio que cuando no hay mensaje de Dios, hermano, cuando no hay palabra de Dios, el diablo es el capo. Cuando no hay luz, el de la oscuridad es el capo. Pero cuando viene la luz, el jefe de la oscuridad tiene que comenzar a huir. Dice que había un tal Simón que había tenido a la ciudad de Samaria, todo Samaria, desde el más chiquito al más grande. Dice que lo tenía engañado. ¿Y qué dice la palabra engañarle? Le mentía de aquí hasta los pies. Le hacía creer cosas que no eran ciertas. Le decía cosas que no son verdades. Y la gente que no tenía conocimiento le creen. ¿Saben que hay mucha gente que cuando no tiene conocimiento de Dios creen hasta la mentira? Amén. Es más fácil que engañarle a alguien que no tiene conocimiento que a alguien que tiene conocimiento, porque si usted tiene conocimiento, él le va a decir: escúchame, esto no es de Dios. Dios no trabaja así, Dios no hace así, Dios no se comporta así. Dios es luz. Y Samaria estaba bajo de la influencia de Simeón el mago.
que ejercía la magia, y dice que toda Samaria estaba engañado, estaban ciegos, porque creían que era el gran poder de Dios que actuaba en Simón. Ay, decían, ¿viste lo que hizo Simón? ¿Viste? Oh, está allá en el barrio aquel y toda la gente hace cola. Está en el otro barrio y la gente hace cola. Si usted tiene el culto una media hora parado y dice, ¿cómo me duele las varices? Me duele las piernas. Ay, cómo me cansó el pastor, cómo jode con sus canciones. Pero van a hacer cola y están días enteros y semanas a veces. Hay algunos que están tirando las cunetas y viajan y caminan. ¿Por qué? Porque Simeón todavía está engañando. Pero cuando usted dice, diga un gloria a Dios, no puede decir. ¿Ven? Eso es verdad, hermano. Toda Samaria, todo el pueblo de Samaria estaba engañado, estaba ciego. Porque alguien que está engañado está ciego. No conocía la verdad. Pero qué lindo, un día llegó el mensaje del Evangelio, comenzó a arrojar luz. Y los samaritanos comenzaron a ver. Oh, dijeron, acá hay posibilidad. Oh, acá en este mensaje hay perdón de Dios. Aquí las cosas están cambiando. Aquí las cosas se están poniendo más bonitas. Acá hay esperanza, no teníamos esperanza. Entonces comenzaron a cambiar y dice que la gente se convertía al Señor. Y alguien decía, seguro decía Felipe, ¿cuántos aceptan a Jesús? Me imagino que la gente no levantaba la mano, que se ponían en pies. Yo acepto a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y dice la Biblia que se convertían y se bautizaban. Ellos decían, nosotros nos convertimos y aceptaban el Evangelio 100%. Porque hay gente que recibe a Jesús pero no quieren bautizarse. Como por mitad y mitad quieren jugar el partido. Hermanos, ¿nos salvamos o no nos salvamos? ¿Somos de Jesús o no somos de Jesús? ¿Vamos al cielo o no vamos al infierno? No hay un camino intermedio. Y Felipe le predicaba. Y el mago también, parece que cuando vio que las cosas en el Evangelio había verdades, él dijo también, Felipe, yo también me convertí. Yo también me quiero bautizar. ¿Cuándo me bautizo, Felipe? Mañana a la tarde. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vino preparado para bautizar y Felipe lo bautizó al mago. Y todo el día es que andaba pegado con Felipe. No quiere decir que Felipe predicaba a él y él estaba atrás. Pero dice que estaba ligado, estaba pegado a Felipe. Pero las intenciones no le salieron. Lo salvaje del mago estaba todavía dentro. El corazón no se convirtió. ¿Sabe que hay gente que no se convierte en corazón? Tiene el corazón salvaje que tenían antes, todavía lo tienen en el Evangelio. Entonces, hermano, Felipe no estaba convertido a Dios. Entonces, después que fueron bautizados, Jerusalén, estaba buscando ver cuánta distancia había de Samaria a Jerusalén, pero no pudo encontrar. Encontré otra cosa, pero no es. Dice que oyeron, porque no sé que le habrá mandado un mensaje en el celular a Pedro. Dijo, Pedro, mira, se están convirtiendo los samaritanos y había que venir a orar porque ustedes son los apóstoles. Y bueno, vengan. Pero en ese tiempo no había celular. Pero no sé cómo se comunicaron, pero se comunicaron. Y dice que los apóstoles vinieron, Pedro y Juan. Y Felipe seguro le dijo, mi hermano, todo esto que están aquí, esto han creído en Jesús y ya se han bautizado. Pero lo único le dijo Pedro, ellos no recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe que un cristiano que se convierte y se bautiza y no recibe el bautismo del Espíritu Santo, algo le está faltando? Algo le está faltando. ¿Sabe que el bautismo del Espíritu Santo es el sello que Dios pone para el día de la redención? Usted está sellado, cuando yo vengo, usted es una pieza que yo llevo. Preocúpese. Entonces el mago también vio cuando Pedro oraba, Juan oraba, hacía la imposición de manos y allí estaba Alejandro Núñez, estaba Marcelo Paz y bueno, recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua y decían cosas misteriosas, maravillosas y decía el mago, yo esto nunca vi, yo la verdad que jodía mucho, pero esto nunca he visto. Porque la verdad que eso jode no mucho, ¿no? Y estaban ahí y dijo, Pedro, si usted me da eso a mí, con eso, y Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Porque tú crees que el don de Dios se da con dinero. Esto es por gracia. Y usted para recibir el don de Dios necesita ser regenerado. Lo que antes era el poder de la sangre de Cristo hace una nueva vida, hace un nuevo cristiano. Dios le sella, porque usted es pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, entonces allí luego cuando él vio que las cosas, Pedro no le salía, Pedro tenía, hermanos,
Pedro tenía el don de ciencia o de revelación. Porque capaz que si alguien le dice, che, Ricardo, dámelo a mí, capaz que Ricardo dice, y hace negocio con el Evangelio. Pues muchos hacen negocio con el Evangelio. Y Pedro dijo, no, esto es un regalo de Dios, esto no se paga, se regenera, se hace una nueva vida, y Dios le sella al hombre. Amén. Esto no es negocio con plata. Amén. Porque a veces, hoy ya estamos mucho en el negocio, hermanos. Amén. Se hace negocio por la salvación, se hace negocio por el Evangelio, se hace negocio por acá. Pero Pedro en ese tiempo, cuando comenzaba el Evangelio, cortante. Y ahí Simón después le dice, y Pedro le dice, arrepiéntate porque tu corazón no es recto. ¿Qué es recto? No es derecho, corazón chueco. Andas chuequeada para aquí y para allá. No haces ni esto, no haces ni aquel. Y luego él dice, ruega por mí, dice, para que quizás Dios me perdone. Y Pedro le dijo, ruega si Dios te perdona. ¿Ven? Entonces, hermanos, en Samaria había mucha confusión. Gente que lo equivocaban. ¿Y usted cree que en nuestro tiempo no hay gente que equivoca? Hay gente que equivoca. Si alguien le dice a usted, ¿sabe qué una cosa? Me estoy yendo a la iglesia evangélica, pero capaz que te conviene ir para allá, ¿no? Capaz que te conviene ir lo otro. Todo lo opuesto. No van a decir te felicito, porque estás congregándote y Dios va a obrar en tu corazón y va a cambiar. Sabe que el diablo hasta el día de hoy, quizás no trabaja como en el tiempo de Samaria, pero el diablo no ha dejado de trabajar las 24 horas del día. ¿Ven? Hay gente, hermanos, yo tengo un muchacho por allí en estos días lo encuentro, no me voy a verlo a él. Y me bajo en la camioneta y sale él. Y le digo, muchacho, se para. Comenzamos a conversar. Y él me dice, ¿a usted lo mandó alguien? No, le digo, yo venía a ver mi trabajo. No, yo voy a pegar la vuelta, no voy a ir a hacer lo que yo estaba por ir a hacer. Le digo, no cometas locura. Lo invité, me comprometió que esta noche iba a estar aquí. Y saben que hay gente que cree que venir a la iglesia es lo peor que pueden hacer en la vida. Y es lo más bonito que usted puede hacer, aprender que en la vida usted tiene un enemigo y que tiene un salvador. Uno que le destruye y uno que le construye. Uno que lo lleva al infierno, otro que lo quiere llevar al cielo, que es una pelea. Y mientras que usted ignore, usted no puede escapar. Samaria estaba dentro de una oscuridad. Estaban todos ciegos. Oh, decían, está el Simeón el mago. Ese tiene un poder terrible. Pero luego cuando entró el Evangelio comenzó a derribar las tinieblas y comenzó a venir luz. Y la gente comenzaba a convertirse a Cristo. ¿Sabe? Conviértete a Cristo, mi amigo. En el mundo está lleno de fantasía, lleno de mentira, lleno de confusión, pero hay una verdad en Jesucristo. Si en esta noche estás aquí, Él puede perdonar tus pecados. Quizás alguien te dijo, lo que tú hiciste nadie puede perdonar. Un solo pecado que Dios no perdona y lo demás perdona todo. Y en esta noche, ese mismo mensaje que fue para los samaritanos que estaban confundidos, es en esta noche para tu vida. Corre a Jesús, corre a Jesús. Me imagino los samaritanos cuando Felipe decían, ¿cuántos reciben al Mesías? Porque ellos esperaban al Mesías. ¿Cuántos reciben al Mesías? Y me imagino que ellos se ponían de pies y decían, aquí hay uno que recibe al Mesías. Aquí hay uno que recibe a Jesús como su Salvador. Samaria, lo que había perdido, comenzó a recuperar. Tú puedes recuperar lo que perdiste. Y si nunca tuviste, en esta noche puede ser una noche de restauración. Le invito a estar en pies. ¿Cuántos en esta noche quieren recibir a Jesús como su Salvador? Quizás usted me dice, pastor, la mayoría somos cristianos.